Bueno, yo creo que ahora sí vamos dando Sí. principio a esta presentación. Les pido, por favor, que silencien sus micrófonos. Quiero advertirles en primera instancia, antes de entrar directamente a la presentación de los libros que hoy nos convoca en la pantalla del Zoom, que es casi la primera ocasión en que Ediciones Sin Nombre realiza una presentación de este tipo en el contexto de la pandemia y de cuidado que tenemos que tener en este momento, la sana distancia, el tratar de no salir a la calle, el comportamiento que puede ayudar a que salgamos más pronto de esta emergencia sanitaria. Los libros que hoy presentamos son parte de un proyecto que Ediciones Sin Nombre inició pues hace más de 25 años y que el segundo o tercer libro de la editorial fue un libro de poemas de Tomás Segovia. Cuando el poeta falleció en 2011, o sea, hace 10 años, estamos conmemorando este año su fallecimiento, habíamos ya hablado de la posibilidad en la editorial de replantear la publicación de sus ensayos reunidos que la UAM había publicado, la Universidad Autónoma Metropolitana, había publicado a principios de los años, finales de los años 80, principios de los años 90, y que se encontraban ya totalmente agotados. El escritor se había mostrado de acuerdo, habíamos empezado a platicar sobre este proyecto cuando ocurrió su fallecimiento de regreso de un festival de poetas del mundo latino en la ciudad de Morelia y de San Luis Potosí y Aguascalientes, donde Tomás recibió una enorme inyección vital por el cariño del público asistente. Del proyecto editorial de la obra de Tomás Segovia en Ediciones Sin Nombre, hablará Ana María Jaramillo, directora del editorial, que se encuentra con nosotros, y yo estoy en un papel de moderador. También se encuentra con nosotros María Luisa Capella, la mujer con la que compartió las últimas décadas de su vida el escritor, y quien no solo ha apoyado el proyecto y a la editorial, sino que generosamente aceptó participar en esta presentación en Zoom, que a los que no somos nativos digitales nos suena bastante extraña. Gracias, María Luisa, por estar aquí. Gracias por el apoyo que has dado a la editorial. Y sin más, le cedo la palabra a María Luisa Capella. Gracias, Chema. Gracias, bienvenidos todos, amigos queridos. Aprovecho el uso de la palabra. Tengo que pedir una disculpa si trastabilleo un poco en la lectura, porque tengo una degeneración macular que a veces me juega malas pasadas y me esconde letras, y entonces me desconcierta. Pero si no lo escribo, como tiendo a enrollarme, puede ser un poco pesadito, o sea que prefiero leerlo, aunque sea mal. Pero decía que aprovecho el uso de la palabra para agradecer muy de veras a José María Espinaza y Ana María Jaramillo, para mí, Chema y Ana, la ingente labor que han hecho con la obra de Tomás Segovia. Sin su interés y dedicación y la amistad profunda que tuvieron con él, esta obra estaría así en un archivo, como está en el Colegio de México, gracias a Javier García Diego, pero sería también más difícil difundirla, como lo han hecho siempre, contra viento y marea, Ediciones Sin Nombre. Agradezco también al FONCA por el apoyo que le ha prestado a este proyecto. Cuando Chema me propuso que interviniera hoy haciendo una semblanza de Tomás, acepté de inmediato, motivada por el entusiasmo de ver todos esos ensayos reunidos en 4 volúmenes, a los que le seguirán otros 3. ¿Me paro? ¿Pasa algo?
Adelante, ¿no? adelante. Entonces, bueno, motivada por ese entusiasmo de ver estos ensayos reunidos en 4 volúmenes a los que le seguirían otros 3. En cuanto me senté para escribir estas líneas, me arrepentí. ¿Por dónde empezar? En fin, en relación conmigo, solo diré que de Tomás, yo lo extraño todo. Y paso a hacer su semblanza. Tomás Segovia nació el 21 de mayo de 1927 en Valencia, prácticamente por una casualidad. Sus padres, José Segovia, médico, y su madre, Rosario de los Reyes, de Sevilla, habían ido a vivir a Valencia por una invitación que le hicieran al doctor Segovia para que se incorporara a la Universidad de Valencia. Pedro Laín Entralgo, en su descargo de conciencia, menciona al doctor Segovia como un médico excepcional, y José Bergamín, muy amigo de él, le dijo a Tomás algún día que el hombre más inteligente que había conocido era su padre José Segovia, su padre natural, digamos. José Segovia muere por una apendicitis tardíamente atendida cuando Tomás tenía 2 años, y al poco tiempo la madre regresa con él a Madrid, a la casa familiar Segovia, en donde vivían los hijos del doctor Jacinto Segovia, Marta, Teresa y Rafael. Al poco tiempo nace Lucía, hija de una hermana del doctor Segovia que muere en el parto. Mucho después, y ya en México, nace otro hermano más, José, médico también como su padre. Estos primos, y hago mucho hincapié en las comillas, para Tomás siempre fueron sus hermanos. De hecho, cuando alguien que quería ser muy preciso preguntaba, pero en realidad no son tus hermanos, ¿verdad? Bueno, no sé qué es lo que entenderían los precisos por realidad. Este cariño fraterno de Tomás y de todos ellos, les duró hasta la vejez y más allá. Al poco de llegar a Madrid, la madre de Tomás enferma de la tuberculosis, epidemia del momento, y la separan de esa casa llena de niños y por supuesto también de Tomás. Cuando los doctores pensaban que Rosario se estaba ya recuperando, la llevaron a un elegante balneario con aguas termales, Hotel Miramar se llamaba, en un pequeño pueblo, Aguas de Busot. No consigue la esperada mejoría y muere allí cuando Tomás tenía 4 años. De ahí, aunque no solo, viene el tema de la orfandad tan presente en su obra. A mí me gustaría contar rápidamente, fuimos por fin, después de muchos años, Tomás hizo como una especie de labor de higiene para recuperar un poco su infancia, y etcétera, y no había ido, a pesar de haber vivido bastantes años ya en España y demás, nunca había ido a ese lugar donde está enterrada su madre. Y fuimos ahí y el balneario era algo realmente espectacular porque era como si se hubiera quedado pasmado en el tiempo. Era un edificio central que era así, pues un hotelazo de esos así. Vaya, que solo faltaban Marcello Mastroianni o la Dama del Perrito en ese lugar, ¿no? Eso fue muy impresionante, fue muy impactante. Y luego creo que por los pleitos que han tenido de que si se hace hospital y que si no se hace hospital, pues la cosa creo que sigue un poco en ruinas, ¿no? Ay, no sé qué suena. Bueno. María Luisa tiene que abrir su micrófono. Mari, apagaste tu micrófono, no te escuchamos. No sé por qué. Ah, ahí sí. Ahí estás ya, ahí estás, perfecto. ¿En dónde me quedé? Entonces Tomás pasa, ahí me quedé. Como un párrafo arriba, ajá. Sí. Bueno, Tomás pasa a ser otro hijo más del doctor Jacinto Segovia, que ya entonces era un cirujano famoso, médico de la Plaza de Toros de Madrid y de la Casa Real, a pesar de sus ideas republicanas. Cuando en 1931 se lleva a cabo las elecciones del gobierno republicano, Tomás recordaba algo del rebumbio que se organizó en las calles a la hora de las votaciones. En esos años republicanos, todos los hermanos jugaban en la Plaza de las Salesas, muy cerca de su departamento, en la calle de Bárbara de Braganza, a unas cuantas calles del Paseo de la Castellana, y del Liceo Francés, en el que estudiaron todos ellos hasta que estalló la guerra. Cito a Tomás: durante la Guerra Civil Española, confinados en casa con mis hermanos, en Madrid, me dedicaba a relatar a mi hermano aventuras, lo llamaban contar aven, así, eso se ve que era de moda porque por ahí un escritor español también menciona eso de contar aven.
aventuras improvisadas en las que los héroes, por supuesto, éramos Rafa y yo, y a escribir, y a escribir e ilustrar aleluyas sobre el tema inevitable del heroísmo social y la perversidad satánica del burgués insaciable y cruel. Un poco después, a los 10 años, en una guardería española en París, vi mi primer texto publicado en un boletín que hacían otros niños refugiados españoles de otra guardería, o más bien sus maestros, porque a mí me elegían siempre, inevitablemente, siempre para hablar en público o para escribir, cuando había que escribir algo o hablar en público, porque decían que tenía facilidad y todos lo repetían casi de memoria. Esto podría hacer pensar que tenía yo de entrada algún don o inclinación, tal vez, pero al mismo tiempo yo no tenía la menor curiosidad literaria. Yo añado, esa es la cita de Tomás, que ese don del que Tomás habla en ese momento, que le decían a cada rato, claro, Tomás, como tú tienes un don, pero ese don en Tomás no era un regalo, sino una responsabilidad. Cuando la situación ya era insostenible, enviaron a Marta, a Teresa y a Rafa y a Tomás a Francia, ellos a la Escuela Española de París y ellas al castillo de acogida al sur de Francia para niñas rusas blancas, en el que acogían también a las niñas rojas refugiadas. De Francia pasaron a Marruecos, donde estaba destinado su padre, el doctor Jacinto Segovia. Una vez reunida la familia, tuvo lugar un episodio que estuvo presente en toda la vida de Tomás como traductor. Este episodio es que, bueno, no había mucho que hacer, ni tampoco había dinero, etcétera, y entonces el tío se fue al mercado de las Tulas en Marruecos a comprar lo que te vendían como un lote de libros, ¿no? Que era bastante barato, entonces había lecturas infantiles y cosas así, no podías elegir, pero bueno. Entonces el tío compró ese lote de libros y se lo llevó a los niños para que se entretuvieran, y entre ese lote de libros venía El Dios de Víctor Hugo. Tomás eligió, era un muchachito, todavía tenía 10 años, ¿no? Muy jovencito, pero eligió El Dios de Víctor Hugo. Según su propia confesión, no entendió mucho, pero fue un libro que lo marcó realmente a partir de eso, ¿no? Eso fue, digo que lo marcó toda su vida porque cuando el Ateneo Español en un momento dado quiso conmemorar algo de Víctor Hugo, le dijo a Tomás, que tenía 18 años más o menos, oye Tomás, ¿por qué no hablas algo de Víctor Hugo? Entonces fue a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras a sacar el ejemplar del Dios de Víctor Hugo. Y era el mismo ejemplar que él había tenido en sus manos ahí en Marruecos, que por supuesto no se había podido traer a México, ¿no? Entonces sí, tradujo varias partes. En el público del Ateneo en ese momento estaba don Raimundo Lida, que lo felicitó muchísimo por la traducción y le dijo, siga Segovia por ahí, siga Segovia por ahí. Y entonces él, que ya había entregado el libro en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, fue a pedirlo otra vez y ya no existía ese ejemplar. O sea, se lo quedó alguien, ¿no? Y entonces pasó la vida entera, porque claro, El Dios de Víctor Hugo estaba editado en otros sitios, pero no era esa edición. Y se pasó mucho tiempo de su vida buscando esa edición hasta que una amiga, la directora, creo, de la casa de Alfonso Reyes en Monterrey, le consiguió el ejemplar. Y entonces Tomás siguió traduciendo y terminó la traducción antes de morir y además se la editaron. Eso fue realmente muy conmovedor. Es decir, esta anécdota indica la fidelidad de Tomás como traductor. Es conocida su labor como traductor porque es impresionante. Él decía que traducir era la manera más honesta de ganarse el sustento y efectivamente vivió de traducir, aunque lo que les acabó de, esto que les acabo de contar, lo hizo por pura entrega, por pura fidelidad a la traducción, ¿no? Luchó muchísimo por para que el trabajo del traductor estuviera mejor pagado y mejor reconocido. Estando en Marruecos ya lo que tocaba esperar era como en la película famosa de Casablanca, esperar al barco que los traería primero a Ellis Island en Nueva York y luego a la Ciudad de México en tren. Tomás en Ellis Island, lo que va de ayer a hoy, ¿verdad? Se sintió más feliz que nunca porque Ellis Island, como saben, es ese lugar para migrantes en donde tienen a los migrantes ahí debajo de la Estatua de la Libertad para pues mientras se les arreglan los papeles o los dejan entrar, etcétera. Pero para Tomás ese lugar fue genial porque había un cuarto muy grande
que estaba lleno de juegos, entre otros un billar. Y luego en cada esquina había para que rezaran en distintas religiones, y les daban unas manzanas rojas que no se podían ni creer. Él venía de comer lentejas hasta aquí, ¿verdad? Todo eso, y unos vasos de leche, que era leche, y etcétera, ¿no? Y luego además contaban una anécdota que me hace mucha gracia. Ninguno de ellos sabía inglés. Eso me parece que es muy significativo, que luego Tomás haya sido el mejor traductor del Hamlet de Shakespeare, ¿no? Pero no sabían inglés, y entonces en un cuadro que había en el baño de ahí de Ellis Island decía, y se lo aprendieron todos así: Please le displace as clear as you find it coming in. Se lo aprendieron así exactamente lo que decía, porque no entendían qué era lo que decía, ¿no? Pero ahí se sintió realmente feliz y lo recordaba siempre. Bueno, tan lo recordaba que todas las casas en las que pudo poner o un pequeño billar o juegos así que se inventaba de colgar una bolita en la pared para tirar a los soldados del castillo y cosas así, eso era Tomás hasta de toda su vida. El primer poema que escribió fue ya en México cuando tenía 14 años y había decidido ser escritor y no portero de un equipo de fútbol, que era su máxima ilusión. Según sus propias palabras, el peor portero de la historia del fútbol internacional. Eso decía. Lo que sí es que, por una anécdota también en el colegio, que una composición que tenían que hacer sobre la imprenta, y entonces él escribió su texto, un texto así más bien poético, porque era el nacimiento de la imprenta, y entonces Tomás hablaba de las palomas mensajeras y la importancia de la comunicación y tal. Entonces el director del colegio, que era Vinosa entonces, le dijo: oiga, Segovia, yo le respeto mucho y usted va a hacer lo que usted quiera, pero yo creo que el texto no toca el tema, ¿no? Del que estamos hablando. Y dice: pero usted piénselo, ¿no? Y entonces Tomás lo pensó y dijo: no, sí, quiero que lo mande. Y entonces dijo: bueno, lo único que te pido es que pongas al menos la fecha de inicio de la imprenta, ¿no? Entonces puso la fecha, claro, y llegó un día al salón y les dijo a los alumnos: señores, tenemos aquí un escritor. Y entonces con todo el mismo Vinos, yo le dije que no lo mandara y sí lo mandó, etcétera. Y entonces Tomás, en ese momento, como que sintió que ya no quería ser portero de un equipo de fútbol. Se compró un morral, como llama él, una pipa, y entonces ya decidió que lo que iba a hacer era ser escritor. El primer poema que escribió y que más, yo le pregunté algún día: ¿cuál es tu primer poema, Tomás? Y me lo leyó. Le digo: ¿y dónde está? Y me dice: aquí. Se señaló la cabeza, ¿no? ¿Me lo puedes dictar, por favor? ¿No? Y el primer 14 años dice así: luna, grande, clara, mula blanca, llevas la noche a tu espalda, el sol delante de ti, con el ronzal de la tarde, te va arrastrando hasta aquí, mientras su látigo frío arranca a tu sangre helada gotas de pálido brillo. Es lo que decía este poema. Y a partir de ese primer poema, Tomás decidió, de alguna manera, que su verdadero lugar, porque nunca había tenido una tierra propia, ¿no? Entonces decidió arraigar en la palabra. Esa fue, yo creo, su mejor descubrimiento, aunque fuera más o menos inconsciente. Tomás siempre dijo que él no era representativo de nada, que no podía considerarse un exiliado, que la verdad de los exiliados habían sido sus mayores, que a él lo habían traído de la mano, aunque siempre contaba que la primera vez que leyó su poesía en el Ateneo Español de México, el público llenaba la sala y se ocupaban hasta los pasillos del propio Ateneo. Cuando salió de allí, se dio cuenta de inmediato que ese interés, esa atención, no era por su poesía en sí misma, sino por el fenómeno del exilio, y decidió no montarse en eso. Quiso, y lo logró, aunque no fue fácil, insertarse en la corriente de la poesía mexicana, de la poesía en lengua española en general. Eso produjo que, por ejemplo, yo que hice mi tesis sobre la generación del 50, yo no conocía entonces a Tomás más por haberlo leído, mis maestros mismos me dijeran, pero Tomás como que no le hace mucha gracia lo del exilio, ¿no? O confundiendo lo que realmente es.
Las páginas de estos ensayos que se presentan hoy sobre el tema del exilio son invaluables para los interesados en el estudio del exilio, de la literatura del exilio, y para los que no estén interesados en esos temas también. No puedo ni quiero resumirlas aquí porque además del contenido, cuando leemos a Tomás, vemos cómo va destrenzando la trenza del tema del que se trate, va destrenzando esa trenza hasta dejarnos ver la cabellera completa, abundante y hermosa y luminosa. Lean estos ensayos de Tomás, porque valen de veras mucho la pena, aunque no sean ni estudiosos del exilio ni de la literatura del exilio. En esas páginas entendemos por dónde, por cómo lo aborda y por dónde lo aborda, y tiene, por supuesto, una importancia realmente capital el exilio. Esa impresión, esa impresionante y proverbial, lucidez de Tomás, su hijo Pancho lo traduce de esta manera. No hubo un solo día en que la luz no dejara en su frente un trance, un hechizo, una señal de que era en él donde la claridad había elegido abrirse al que quisiera verla. La claridad del día en su lúcida extensión sin un reproche, la de la noche en su espesura sin cascajo. No hubo un solo día en que la luz no lo eligiera. Yo creo que en este poema está muy bien retratada esa lucidez. El mundo dijo alguna vez, se lo dijo a Chema Espinaza en una conversación, no se puede descifrar fuera de la poesía. Yo creo además que muchos de sus ensayos nacen desde su poesía. Tomás no era un escritor de gabinete, salía todas las mañanas a encontrarse con la vida con mayúsculas. Salía con la misma emoción, con el mismo con el que lleva el enamorado a encontrarse con el amor. La misma, él mismo se llamaba, con eso voy a terminar en un momentito, el eterno novio de la vida. Ese encuentro le sugería reflexiones, ideas, poemas, que llegando al café las escribía. Tenía una memoria prodigiosa, prefería los cafés con grandes ventanales y llenos de gente, precisamente por eso, por estar en medio de la vida. Y muchos de los ensayos que presentamos hoy están escritos en estos cafés. El paso del tiempo lo fue haciendo cada vez más sabio, más seguro. Cuando cuento esto de Tomás, de que no era un escritor de gabinete, tengo que recordar siempre, porque me hacía mucha gracia, una entrevista que le hizo Vargas Llosa a Sábato, en un programa de radio que tenía, y que Vargas Llosa contaba cuál era su ritual, ¿no? Salía en las mañanas a correr, lo que es verdad, porque Tomás cuando salía a caminar se lo encontraba corriendo, ¿no? Tomás tiene un documental maravilloso sobre todo lo que se encuentra en las mañanas, ¿no? Los sacaperros a mear, así los llaman, los que corren quién sabe a dónde y ni por qué, y cosas así. Entonces, bueno, le explica todo eso, luego llego, me baño y entonces me meto en mi lugar a escribir. Y entonces Sábato le contestó algo muy maravilloso. Dice, bueno, Mario, es que vos tenés una relación con la literatura como de, ya la apagué otra vez, no, es que vos tenés una relación con la literatura como de esposa. Dice, yo la tengo de amante. Eso me hace mucha gracia, y porque me recuerda mucho esta manera de no ser escritor de gabinete de Tomás, ¿no? El paso del tiempo, como digo, lo hacía cada vez más seguro. Él mismo decía, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo ningún temor, la poesía me lleva a la sabiduría, dijo en una entrevista. Ya casi acabo. Pero no sé si estoy haciendo yo el ruido, no. ¿Estoy haciendo yo ruido o no? ¿No? ¿Chema? No, es que no oigo. Ana. No, Bueno. María Luisa, estás bien. Ok, sí, ok. Pero toda esa seriedad y profundidad reflexiva no nos pueden dejar, no podemos hacer pasar por alto su fino y atinado sentido del humor, que también abunda en sus ensayos, desde luego, pero que es ejemplar su libro Bisutería, que es ejemplo de eso, y que está dedicado a don Raimundo Lida, y que dice, por eso Tomás era como tan completo, a la memoria de Raimundo Lida, que me enseñó muchas cosas del oficio, y no solo a venerar la maestría del Mellior Fabro, sino también a no desdeñar
la del bisutero, y a apreciar en el trabajo bien hecho la sabiduría de la mano o del oído, y que en los juegos trascendentes de estas páginas hubiese pescado todas las malicias que hubiera, y me hubiera descubierto muchas más. En este libro hace una finísima sátira del academicismo, a veces tan superfluo, pero partiendo desde luego del conocimiento infinito del Melchior Fabro. Hay también un montón de regalos de cumpleaños, de celebraciones, de festejos a sus hijas, a Ana, a Inés, reflexiones con su hijo Pancho y su hijo Rafa. Esta sabiduría que mencioné antes, y le hizo no solo disfrutar y agradecer la vida y reflexionar en estos ensayos sobre esa vida con mayúsculas, metiendo siempre las manos en la masa, y le hizo también saber enfrentar la muerte como la enfrentó, con esa dignidad con que enfrentó la muerte. Y termino con este poemita suyo, que se llama Secreto. Salgo a la calle como si naciera de no sé qué gozoso vientre, del que yo fuera el cumplimiento, y pierdo un poco el pie de vez en cuando, como alterado por un dulce susto, un vacío imantado en el estómago, una oleada de sonrisa inundándome el rostro, cuando otra vez me digo que de nuevo es nupcial el día entero, y que yo soy el siempre nuevo, siempre esperado, siempre alegre, siempre secreto, novio de la vida. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Gracias. Cuando la invitamos a participar en esta presentación, ella mostró muchas reticencias, pero creo que tus palabras han mostrado que fue una idea muy buena. Te estaríamos oyendo mucho rato evocando a Tomás. Muchísimas gracias, María Luisa. Antes de pasarle la palabra a Ana María Jaramillo, directora de Ediciones Sin Nombre, quiero dar algunos agradecimientos. Como ya dijo María Luisa, estos 4 primeros tomos del proyecto de la obra ensayística completa de Tomás Segovia fueron posibles gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través de 2 becas de coinversión, y en ese proceso agradecemos enormemente el apoyo del FONCA. También quiero agradecer el apoyo de la Fundación Tomás Segovia y de la familia Segovia, de Rafael, Inés, Ana y Francisco, sus hijos, desde luego de María Luisa, y también la ayuda de muchas otras personas que han ayudado a que este proyecto vaya avanzando. Al archivo Tomás Segovia depositado en el Colegio de México, al Colegio de México mismo, que autorizó la publicación de Poética y Profética, cuya primera edición fue en su casa editorial, igual que al Fondo de Cultura Económica, que igualmente autorizó dicha edición, y dicha edición en los ensayos reunidos. Y sin más, le paso ahora la palabra a Ana María Jaramillo para que nos hable de el proceso de edición de estos ensayos. Ana María. No te oímos. Para Ediciones Sin Nombre ha sido un reto muy grande el embarcarnos en proyectos de alto calado con los ensayos de Tomás. Empezamos con El tiempo en los brazos, que fueron 3 tomos, y de los cuales los 2 primeros habían sido editados en España y nosotros compramos los PDFs, pero que en realidad los tuvimos que rehacer y nos sirvieron de poco, más bien fue como para que permitieran, como dieran paso a la edición, nos tocó rehacerlos.
Y ya el tercer tomo sí lo hicimos por nuestra cuenta, y con esto contamos con el apoyo de la Fundación para las Letras Mexicanas, con mucho apoyo que en ese momento recibíamos para otras coediciones que nosotros utilizábamos un poco como colchón para soportar pues unas ediciones que nos costaban mucho más trabajo. Como por ejemplo el Colegio de México, cuando estaba Javier García Diego, que nos apoyó muchísimo para editar, por ejemplo, pues algunas traducciones o apoyarnos en algunas coediciones de Ediciones Sin Nombre. Entonces después surge un viejo proyecto que Chema tenía y que nunca cedía, de siempre tratar de posicionarlo en alguna circunstancia, hasta que nos lanzamos a buscar una coinversión con el FONCA. Propusimos los 2 primeros tomos que de alguna manera habían sido hechos en las primeras ediciones con la supervisión de Tomás. Entonces eso nos garantizaba una cierta seguridad en el contenido, aunque esas ediciones pudiesen tener algunas ratas, como es normal en todas las ediciones, o algunos errores, o lo que tuviésemos que detectáramos y tuviésemos que corregir o actualizar en cuanto a tipografía, a cosas de presentación que han evolucionado con el tiempo. Con ese apoyo del FONCA logramos hacer los tomos 1 y 2. Pasó el tiempo y Prudencial, que el FONCA propone para volver a concursar, volvimos a concursar y nos volvieron a dar el apoyo para los tomos 3 y 4. El inconveniente es que esos tomos ya no habían sido editados como tales, Poética y Profética sí, pero el tomo 3 contenía 3 libros que no habían sido editados como tales juntos, y que nosotros pues digamos que reacomodamos editorialmente, pero ya sin la supervisión de Tomás o sin las indicaciones de Tomás. Fue difícil poner todos los títulos, los subtítulos, como en la misma categoría, respetando las ediciones iniciales, pero dándole una unidad de libro, que creo que se logró. Pues ya los 4 tomos se ven impresionantes, y junto con los 3 del Tiempo en los Brazos, pues ya son 7 tomos de ensayos como colección, que son muy significativos. Entonces, pues el apoyo de verdad que nos han dado todas estas instituciones que he nombrado, y sobre todo el apoyo de la familia Segovia y otros cómplices más, por ejemplo, las fotografías que han ido en los libros, que son casi siempre de Haroldo Díez, gran amigo de Tomás, o de Silvia González de León, también muy amiga de la familia. Fotos familiares que tenía María Luisa o que tenían otras personas. Nos han ayudado a hacer un video que luego les vamos a presentar, y también nos han ayudado a lograr las portadas de estos 7 tomos de ensayos, porque todos han llevado una foto de Tomás. Incluso hay uno de los tomos de ensayos completos, que es una foto de Paulina a la Vista. También a ella le agradecemos porque nos cedió los derechos muy amablemente y con mucha generosidad. Entonces, pues ya trabajar sobre estos libros de Tomás sin su supervisión, libros que eran complicados, que tenían, bueno, son libros que al volcarlos, que no tenemos los archivos electrónicos, al volcar los archivos electrónicos, pues estábamos sujetos a cometer muchísimos errores. Y la pandemia hizo que el trabajo de corrección fuera muy difícil. También agradecemos a las personas que colaboraron, como Teresa Rocha, Teresa Espinaza, Ismael y Andrés García Jaramillo, Juan Espinaza, que como ven es un proyecto familiar, y todos hemos cooperado para que estos tomos salgan adelante. Entonces, pues hay una profunda comunicación entre la familia Segovia, la familia Espinaza, y con el apoyo de María Luisa, pues hemos podido sacar adelante estos proyectos. Trabajar en pandemia, como repito, fue difícil. Tuvimos que buscar una imprenta que nos garantizara salir en el tiempo exacto que lo habíamos propuesto al FONCA,
para poder cumplir con todos los requisitos. Y era difícil porque si se tenía, por ejemplo, sindicato, las empresas no podían, si decretaban otra vez un semáforo rojo o un semáforo naranja, como ocurrió, no iban a poder trabajar. Sin embargo, la imprenta, como pudo, cumplió con los tiempos, nos entregaron en muy buen tiempo y ahora pues estamos en la función de tratar de colocarlos en librerías, lo cual está muy difícil. Hemos recibido una propuesta, bueno, le hemos hecho más bien una propuesta al Fondo de Cultura Económica para lanzar los 4 tomos. Creo que eso se va a lograr y por lo pronto estamos haciendo unas promociones de manera virtual y hemos tenido muy buena respuesta. En cuanto al video, fue hecho por Sarita Jaramillo. Como ven, seguimos en el ambiente familiar con todo el apoyo de los demás miembros de Ediciones Sin Nombre. Creo que hemos trabajado lo mejor que hemos podido bajo las circunstancias. Hemos tratado de que no se note que hemos tenido algún tropiezo y pues yo espero que les guste este trabajo y de nuevo les agradezco infinitamente, por ejemplo, a los que están conectados ahorita y que nos han apoyado, como María Luisa, como la familia, los demás miembros de la familia Segovia, Ana, que está conectada, Javier García Diego, y bueno, los demás, Silvia González de León, y no me acuerdo quién más está conectado que nos han apoyado mucho. Otra persona que está conectada y que apoyó muchísimo la editorial fue Sandra Lorenzano, que en momentos muy importantes para la editorial, incluso con ella abrimos una nueva colección de poesía, unos libros que quedaron para mi gusto muy bonitos, y pues recibimos también ese gran apoyo en la editorial de parte de ella. Entonces, pues eso sería todo, que nos ayuden a difundir. Me gustaría mucho que se quedaran para ver el video y luego para hacer preguntas si así quieren hacerlas. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Continuamos entonces con esta presentación. Yo voy a ser bastante breve. Quien haya visto los tomos 1 y 2 sabrá que yo hago los prólogos de esos libros y también hago los prólogos del 3 y el 4. Entonces, espero que se interesen en ellos y ahí hablo más detenidamente de la mirada ensayística de quien sabemos, hay un cierto consenso de que es uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Y la idea de esta edición es devolverle el también mayúsculo lugar que tiene entre los ensayistas de la literatura mexicana y en español. Devolverle porque sus libros eran muy difíciles de encontrar y con esto lo estamos poniendo de nuevo al alcance de lectores que hoy tienen 30 o 40 años, que conocían esos libros por referencias o en fotocopias, pero que no tenían acceso a las ediciones. La historia de Tomás Segovia con Ediciones Sin Nombre viene desde su fundación. Cuando pensamos en hacer Ediciones Sin Nombre, le platicamos el proyecto. Él nos dio muchos consejos y recomendaciones, cosa que no siempre pudimos cumplir, porque, por ejemplo, nos dijo que había que publicar muy poco y hoy tenemos casi 400 títulos. Esa recomendación no la seguimos al pie de la letra, pero creemos que el viaje ha valido la pena. Y cuando le pedimos un libro para la editorial, al principio
se sorprendió un poco porque él decía que esa tenía que ser una editorial de una nueva generación. Y yo justo por aquellas fechas había encontrado una entrevista con el poeta Henri Michaud, uno de los grandes escritores franceses, en donde Michaud declaraba que en ese momento, en la cúspide de su fama y candidato al premio Nobel que nunca recibió, él prefería publicar en ediciones de 300 o de 500 ejemplares que en las que le ofrecía Gallimard de 15 o 20,000 ejemplares. Y le llevé la entrevista a Tomás y le dije, mira, lo que dice Michaud, yo te propongo hacer lo mismo. Y en efecto, Tomás generosamente nos dio a partir del 95 sus libros de poesía para editarlos en México. En España los editaba la editorial Pretextos. Y así circulaban en los dos continentes. Como pueden circular los libros de poesía, que no son precisamente, no hay cola para comprarlos en los supermercados. Pero si menciono esto es porque a lo largo de los 25 años de existencia de Ediciones Sin Nombre, la presencia en el catálogo de Ediciones Sin Nombre de Tomás nos abrió puertas, nos abrió librerías, nos trajo prestigio, nos trajo, por ejemplo, una posibilidad que no habíamos soñado de reeditar todos sus libros cuando recibió el premio de la FIL Guadalajara en 2005 con la UNAM. Y esto nos ha permitido tenerlo como un autor insignia y a quien, en cierta manera, le debemos esta tarea de reunir sus ensayos de manera organizada, si no en una edición crítica, por lo menos en una edición al alcance del público. Ya la poesía se encuentra reunida en el Fondo de Cultura Económica, o a quien le guste tener los libros en sus primeras ediciones, se encuentran todavía los de Ediciones Sin Nombre, los que publicó en Ediciones Sin Nombre. El compromiso con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes llevaba entre sus objetivos realizar una exposición física, presencial, como se dice ahora, del poeta. Como les decía, había un compromiso de realizar una exposición presencial en estas fechas con la aparición del libro y con motivo de la presentación, y la situación de la pandemia lo volvió imposible y propusimos al FONCA realizar una exposición virtual, que es la que verán a continuación, y no esperamos para noviembre poder hacer, justo con la fecha el fallecimiento de Tomás, una exposición física. Esperamos que para esas fechas hayamos regresado a la normalidad. Seguramente en los agradecimientos se me ha olvidado gente. Todo trabajo editorial es un trabajo colectivo, es un trabajo de muchas voluntades, de muchos esfuerzos, de mucha colaboración, y prueba de ello va a ser el video que van a ver a continuación, que se alimenta de muy distintos materiales, desde el archivo depositado en el Colegio de México, el archivo que tiene algunos miembros de la familia, una entrevista que se grabó en el Instituto Luis Vives, y una iconografía muy heterogénea. Sin embargo, creemos que el video, cuya edición se debe a Sara Jaramillo, a quien agradezco su colaboración, refleja muy bien
la manera de estar de Tomás en el mundo que nos mostró muy claramente las palabras de María Luisa Capella. Tomás Segovia, que pertenece a la generación llamada de los hispano-mexicanos o los nietos del exilio español, vino a México siendo un niño y aquí se desarrolló como profesionista, como escritor, como persona, como familia, tuvo hijos. Para mí el exilio es una condición, no. Desde muy pronto, desde sus 17, 18, 20 años, llamó la atención como un poeta muy singular. Cuando yo empiezo un poema, ni sé, primero no sé de antemano qué ritmo va a tener. Es cuando oigo el primer verso, cuando lo oigo, no lo decido, sino que lo acepto. Tampoco sé qué tamaño va a tener, tampoco sé cómo va a terminar, tampoco sé muy bien, muy precisamente de qué va a hablar. Se trata de eso, de irme sorprendiendo a mí mismo. Sin embargo, él mismo cuenta la anécdota de que cuando alguien le pedía una colaboración para un periódico, para una revista, lo que le pedían era un ensayo y él se molestaba un poco y lo que quería era darles poesía. Yo tenía muy buena memoria. Cuando era joven era casi de circo, ahora ya no. Pero memoria verbal, no tenía memoria en general. Por ejemplo, para las fechas, no tenía ninguna memoria. Siempre saqué muy malas notas en historia, pero tenía muy buena memoria verbal. Eso me ha ayudado siempre, porque yo generalmente un poema, a menos que sea muy largo, generalmente lo hago de memoria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en cierta manera era el mismo gesto o la misma actitud. Esta palabra actitud hay que tenerla muy presente porque será la que dé título a su primer libro de ensayos, Actitudes, a finales de los años 60. Y Tomás Segovia, desde los años 50 primeros, había empezado a publicar en revistas, en diarios, en periódicos, a dar conferencias y la acumulación de los textos que a lo largo de esas 2 décadas había ido entregando a los lectores formaban ya una cantidad de cuartillas de páginas importante y decidió reunirlas para darse a conocer ante los lectores como ensayista en libros. Que la luz aparece constantemente en mi poesía, creo que es verdad, pero yo mismo tardé mucho en darme cuenta, más bien me di cuenta cuando alguien me lo dijo. Y tituló Actitudes, ese primer libro de ensayos, que de alguna manera define lo que él iba a buscar con los textos de carácter ensayístico. Una primera característica es que muchos de estos textos nacen o bien del pedido de un editor o de una institución por un aniversario, por favor, danos una conferencia sobre Juan Ramón Jiménez que cumple 50 años, o de Luis Cernuda que va a llegar a México, o de Javier Villaurrutia, y eso, esa condición de ser textos por pedido, es una característica que Segovia va a conservar a lo largo de toda su vida, hasta su muerte hace 10 años. ¿Por qué el lenguaje humano es auditivo y no visual? Porque digan lo que digan los señores de la televisión, no es verdad que una imagen valga 1000 palabras. Todo lo contrario, una palabra vale 1000 imágenes. Porque el señor cada vez que a mí me dicen una imagen vale 1000 palabras, le digo, ok, dígamelo en imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo lo decía, los poemas los escribes porque te nacen, los ensayos en muchas ocasiones los escribes porque te los piden. Sin embargo, esto no significó de ninguna manera que el género le fuera ajeno en el sentido personal. Es muy evidente que tiene una manera de reflexionar, de leer,
de hablar sobre los lugares, sobre los libros, sobre las pinturas, sobre la música, sobre la vida misma, muy particular y muy personal. Bueno, la luz en mi poesía, yo creo que la luz también está asociado generalmente a cosas positivas, ¿no? No solo a la verdad, sino también a la alegría, a la esperanza. Suele estar asociada a ese tipo de cosas. Lo que sí es muy importante es que desde el principio él trató de que el género inventado por Montaigne conservara esa condición de azar bienaventurado, de elemento no sistemático, no metódico, no académico. Y en ese sentido prolongó las contribuciones que escritores como Alfonso Reyes, Julio Torri, Octavio Paz habían hecho en años y décadas anteriores. Para comunicarnos mediante el lenguaje y todos los derivados posteriores del lenguaje, hay una serie de estructuras básicas que son oposiciones. Por ejemplo, arriba y abajo, dentro y fuera, claro y oscuro. Ahí aparece la luz ahí, ¿no? Pesado y ligero, frío y caliente. Entonces, a partir de esas cosas que son experiencias sensoriales, ¿no? Cuando aparece Actitudes, es evidente ya que estamos ante un ensayista de primera magnitud. Sin embargo, el ensayo no es un género que haya disfrutado, a pesar de su importante tradición en México, de un gran fervor del público. Era un género difícil de publicar, que las editoriales no se arriesgaban, y eso trajo consigo que Segovia, que iba publicando sus libros de poesía regularmente cada 3, 4, 5 años, publicara su segundo tomo casi de inmediato con Actitudes, también con un título significativo, Contracorrientes, y a principios de la década de los 70, el 71 creo recordar, y esto lo llevara a ocupar ese lugar que con el tiempo crecería mucho como uno de nuestros grandes ensayistas y críticos literarios. El profesor de literatura en primero de prepa nos mandó a hacer una composición y yo hice una cosa lírica. Y entonces dijo en clase, leyó mi trabajo, dijo, muchachos, tenemos un escritor. Y ya, pues eso, como has preguntado, se cambió mi vida, eso cambió mi vida. Sin embargo, tardó mucho en publicar un tercer libro de ensayos y el destino de sus libros fue uno publicado por la Universidad de Guanajuato, otro por la Universidad Nacional Autónoma de México, muy similar a los que suelen ocurrir con los libros publicados por las universidades. Tienen mala distribución, tardan en agotarse y cuando se agotan no se reeditan. A mí de pronto me gustaba mucho pasear, caminaba por el Paseo de la Reforma, que claro, ustedes no se pueden imaginar lo que era el Paseo de la Reforma en 1943, 44, era un lugar maravilloso, casi sin coches, lleno de árboles, edificios, y muy silencioso, tranquilo, casi sin coches. Y por allí nos paseábamos con Emilio Prados o por Chapultepec, que era un lugar solitario, y departiendo con él. Entonces, Emilio Prados para mí, o sea, yo sí tuve influencia de Emilio Prados, no solo, digamos, como modelo moral, sino como poeta también. Mis primeros poemas suenan a Emilio Prados y yo no me avergonzaba de eso, por supuesto. Esto tuvo como consecuencia que para finales de esa década encontrar Actitudes o Contracorrientes era ya muy complicado. A finales de los 80, la Universidad Autónoma Metropolitana propuso al poeta
iniciar la publicación de sus ensayos reunidos. Y esto dio pie para que aparecieran 3 volúmenes, entre los cuales el primero reunía precisamente actitudes y contracorrientes. Ese primer tomo se trabajó con el poeta, simplemente se trató de reunir esos 2 primeros volúmenes y fue recibido con beneplácito por los lectores y la crítica. Eso nos llevó a planear, yo estaba entonces como jefe de producción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, a planear el segundo tomo que reuniría los ensayos sueltos que habían aparecido a lo largo de las 3 o 4 décadas anteriores en un solo volumen y que no habían encontrado su lugar en actitudes o en contracorrientes. El poeta mismo se dedicó a la recopilación de estos textos y nos entregó un grueso volumen de casi 800 páginas donde se reunían estos materiales que tituló Trilla de Asuntos. La palabra trilla tiene unas connotaciones, por un lado de cultivo, por otro lado de elección, destrucción, y en juego con el primer volumen nos llevó a impulsar el trabajo de un tercer tomo. Este tercer tomo, que llevó como título Sextante, reunía nuevamente ensayos que no habían encontrado su acomodo en Trilla de Asuntos. Sin embargo, ese volumen fue mucho más delgado que los otros libros, prácticamente de 300 páginas, y completó ese primer intento de publicar los ensayos completos de Tomás Segovia. Soy fundamentalmente marginal, sigo siendo marginal y seguiré, creo, hasta el final, siendo marginal. Y eso, cuando uno es marginal de nacimiento, no hay premio que te lo quite. Por muchos premios que te den, seguirás siendo marginal. Mientras tanto, el poeta publicaba otros libros en otras editoriales y los volúmenes de la UAM se agotaron y no se reeditaron. Ya para mediados de los 90 eran ejemplares inencontrables y entonces en Ediciones Sin Nombre, que se había vuelto la editorial mexicana que publicaba los libros de Tomás Segovia, empezamos a platicar con el poeta para ver la posibilidad de reeditar dichos volúmenes. Este proyecto tuvo su dificultad, tuvo su problemática, eran libros muy complicados y de cierta manera eso llevó a que tardáramos en empezar, y si bien el primer volumen y el segundo es la reedición de Actitudes y Contracorrientes y la reedición de Trilla de Asuntos, todavía el poeta los llegara a ver publicados, ya no alcanzara a entregarnos el tercer tomo organizado, sino solamente en un esquema que incluía los reunidos en Sextante, más Cuaderno Inoportuno y Páginas de Ida y Vuelta, los cuales constituyen el tercer tomo de este proyecto editorial de reunir todos los ensayos de Tomás Segovia en 7 tomos, y del cual recientemente ha aparecido el tomo 3, que reúne, como dije, Sextante, Cuaderno Inoportuno y Páginas de Ida y Vuelta, y el tomo 4, que reúne Poética y Profética. El único ensayo medianamente sistemático de los que Segovia escribió a lo largo de su vida, y que hemos situado en el tomo 4 para que sirva un poco como bisagra a estos 7 volúmenes que la editorial planea. Eso que yo llamo la marginalidad no es fácil, porque no es la marginalidad como un contrapoder, contracentro. No es la falsa marginalidad de todos esos artistas, generalmente no tan jóvenes, que dicen
que están en la ruptura, que están haciendo otra cosa, que ellos están contra el establishment. Pero resulta que les dan todos los premios y protestan si no les dan las becas, si no les dan los premios. Al tener publicados, gracias a un par de apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del tomo 1, 2, 3 y 4, ofrecemos ahora a los lectores un corpus ya considerable de las páginas reflexivas de este poeta, en el cual se incluyen ensayos que en su momento llamaron mucho la atención y que ahora han recuperado vigencia por la temática contemporánea, por ejemplo, la Carta a la Mujer, o por ejemplo sus reflexiones sobre el oficio editorial. Sí, disidente en el sentido de que toda la vida he dicho, a mí que me pregunten, yo no quiero que nadie admire mi poesía porque no la entiende. Si no la entiende, que me lo diga y vamos a tratar de que la entiendan o de corregirla. Creemos que este corpus de ensayos, en espera de que en años futuros podamos llevar a cabo la edición del tomo 5, 6 y 7, ofrecen al lector un extraordinario conjunto de textos y van a volver a situar a Tomás Segovia como uno de nuestros más grandes ensayistas en el siglo XX. Muchas gracias por su atención. ¿Invitamos? Chema, Sí, dime. ábrase a las preguntas. Sí. A ver, ¿me has pasado preguntas, Sara? Yo les quisiera decir algo sobre la entrevista a Tomás. A veces se oían ruidos que no eran por sabotaje, sino porque la entrevista fue realizada por nuestro hijo Juan Espinaza con otros compañeritos en el Colegio Instituto Luis Vives. Entonces, cuando salieron a recreo, se oían los gritos de los muchachos. Quien estaba al lado de Tomás era María Luisa Lagali, María Luisa Gali, ¿no? Sí. Sí, es el nombre. Y el camarógrafo fue Alejandro Chelet y Diego Barjau y Juan Espinaza estaban entrevistando a Tomás. Es una entrevista inédita que pues la hicieron estando ellos muy jóvenes y que Tomás con mucho cariño y gusto fue a hablarles sobre poesía a unos jóvenes en el colegio. Eso era lo que quería señalar sobre el video. Una de las preguntas que vi en el chat preguntaba sobre la posibilidad de que hubiera publicación de epistolarios de Tomás Segovia. Mencionaba el de Paz, en el cual solo están las cartas del premio Nobel y no las de Tomás, porque no se han encontrado. Si estas aparecen cuando se tenga acceso al archivo de Octavio Paz, seguramente se hará una edición con las cartas de ambos. Existen dos epistolarios, uno con Antonio Alatorre y uno con Luis Fernando Lara, que están en el acervo del Colegio de México. Con un poco a la espera de la posibilidad de una publicación y una edición que requiere un trabajo de una persona que conozca el asunto y sepa hacer ese tipo de ediciones. Seguramente existen otros epistolarios, los epistolarios van apareciendo con el tiempo y van adquiriendo su lugar dentro
de una obra, como puede ser en el caso de los ya abundantes epistolarios de Alfonso Reyes, o de algunos que se han publicado del propio Octavio Paz. A ver, voy a ver si veo alguna de las preguntas o si alguien de los ponentes quiere. ¿Cómo hago para ver las preguntas? Me dice, perdón, voy a abrir el WhatsApp, voy a salir de pantalla completa para poder abrir el WhatsApp no, lo veo en el teléfono. A ver. A ver, no, a la pregunta de Ricardo Cruz, los 3 tomos de El tiempo en los brazos son los diarios de trabajo completos, y los 4 tomos que aparecieron ya de sus ensayos reunidos deben completarse con 3 más, aunque es probable que en el camino encontremos otros ensayos que no están contemplados en ese proyecto y se tenga que hacer un 8º. Bueno, a Jesús ya le contesté lo de Jesús Mora Rivera, sí, y ya le contesté lo de los epistolarios. La idea de poner al final de esta presentación el video de Tomás, que por cierto está mucho mejor en YouTube, aquí estaba muy entrecortado y se oía mal, los que tengan ganas lo pueden volver a ver allá, era terminar con la palabra del poeta. Si no hay más intervenciones, pues quiero agradecer la presencia de todos, la participación de Ana María Jaramillo, de María Luisa Capella y de Sara Jaramillo en los controles de la transmisión. Y bueno, pues recomendarles que lean los ensayos de Tomás Segovia, recomiéndanlos a otros lectores, y las ediciones de nuestro sello editorial están pensadas para el lector. Muchísimas gracias.